este tema tan común para todos los seres humanos, creyentes o no. Y hoy trataremos con otra fuente común que nos lleva a esta tristeza profunda que conocemos como la depresión, y son precisamente las pruebas. ¿Qué son las pruebas? Si buscas en el diccionario encontrarás muy probablemente esta definición. Dice, es la razón, argumento, instrumento u otro medio con el que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o la falsedad de algo. Léela por un momento. De nuevo. Es un instrumento o un medio, razón, argumento, que pretende mostrar y hacer patente si algo es verdadero o algo es falso. ¿Qué es lo que se prueba en un cristiano? Su fe. En ocasiones en el Nuevo Testamento, la palabra fe, en la Reina Valera siempre dice fe, pero en ocasiones, como vamos a ver en unos momentos, habla de fidelidad. La fe habla también de fidelidad. No es simplemente creer. No es simplemente creer que Dios existe. Es tener un encuentro real con Dios para conocer su grandeza, su amor, su poder, su santidad, su justicia, sus atributos en su conjunto. Y este conocimiento, esta experiencia con Dios imparte una cualidad en nosotros que es fidelidad, que en este contexto es su carácter, es el carácter cristiano como fruto del Espíritu Santo. Como fruto del Espíritu Santo. Fidelidad se refiere a ser una persona confiable. En las pruebas vamos a conocer de qué estamos hechos y si somos confiables o no somos confiables, si permanecemos fieles o no. Y no quiere decir que seamos perfectos en ninguna manera, porque eso sería algo imposible de lograr. Pero sí vamos caminando en una madurez que la Biblia llama el perfeccionamiento de los creyentes, donde cada día nos parecemos más a Jesús. Así que el cristiano es probado en su fidelidad. En medio de las pruebas, pregunta, ¿sigues siendo una persona confiable para Dios y los que te rodean? ¿Sigues adelante en la carrera de la fe? ¿O las pruebas están constantemente quebrándote, deteriorándote emocional, mentalmente, físicamente incluso? Y debemos considerar que esta fidelidad es un fruto del Espíritu Santo. Mira cómo lo dice Gálatas 5:22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce, ¿quién lo produce? El Espíritu Santo. Es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad y fidelidad. Y yo me pregunto, si no hay este fruto, ¿por qué el Espíritu Santo no lo está produciendo en mí? ¿Por qué no puedo avanzar y estoy atorado en estas pruebas? Y es muy probablemente que es que no estoy atendiendo a la persona del Espíritu Santo. ¿Cuál es la razón, argumento o medida para probar ese fruto? Es el carácter de Cristo. Cuando vienen las pruebas, va a ser medida nuestra fidelidad respecto al carácter de Cristo. Si yo me mido con otras personas, pues me puedo deprimir más al considerar a alguien que ha crecido mucho más que yo en fidelidad a Dios. Si me mido con alguien que no ha avanzado tanto como yo, pues tal vez el orgullo, la altivez, el creerme superior va a llenar mi alma. Por eso debemos compararlo y la Biblia nos compara con Cristo únicamente. Él es la medida, así lo dice el apóstol Pablo a los Efesios, donde nos habla de un proceso que continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe
o fidelidad a Dios y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros. También pudiéramos definir que en las pruebas se va a comprobar nuestra madurez en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida, ¿de quién? De Cristo. El apóstol Pedro definió también de esta manera las pruebas. Y dice así el apóstol Pedro: así que les voy a dar otra oportunidad. ¿Está bien? Dice, así que, pero de verdad, alégrense de verdad. Y le está hablando a personas que estaban muy tristes y afligidas por las pruebas por las que estaban pasando. Pero les dice, alégrense de verdad, porque les espera una alegría inmensa. O sea, te alegras hoy por la alegría inmensa que vendrá. Es como Jesús cuando nos dice la Escritura que por la alegría puesta delante de él sufrió la cruz. No fue alegre a la cruz, sino fue alegre porque sabía que después de la cruz venía la resurrección. Alégrense de verdad. Ahí nos está guiando el apóstol Pedro para poner nuestra mirada no en las pruebas y en la aflicción que nos traen las pruebas, sino en lo que Dios ha provisto en la resurrección de Jesús para darnos esta alegría, esta esperanza. Alégrense aun cuando tengan que soportar. ¿Cuántas pruebas? Muchas, muchas y muy variadas, ¿verdad? Muchas y muy variadas. Y parece que algunos nos bautizan el vinagre, con una cara de plátano podrido, largo. ¿Y sabes qué? No es que andamos sonriendo todo el día, pero sí nuestra actitud es importante. Déjame decirte que la actitud es muy, muy importante, más de lo que tú y yo creemos. Un ejemplo de esto lo vemos en Números capítulo 14 al 16, cuando Moisés manda a los espías a ver la tierra prometida. Y de estos espías regresan los 10 espías, pero 12 espías, perdón, pero 10 de ellos tienen una mala actitud. No, es que no se puede, es que es bien difícil, es que hay gigantes y nosotros somos como chapulines, y ellos tan gigantes y nosotros tan débiles. Y Josué y Caleb dijo, vamos, pero ya, porque Dios está con nosotros. Es esa alegría. No se alegraban de ver a los gigantes, se alegraban porque sabían que Dios iba a ayudarles en esa conquista y a derribar gigantes que ellos en su capacidad no podían. Y entonces va la historia narrándose y en el capítulo 14 de Números, Dios dice, ¿sabes qué, Moisés? Esos 10 negativos con cara de plátano, gracias. Iba a decir otra cosa, pero estamos en la iglesia. Esos no van a entrar, ¿eh? Pero Josué y Caleb, por cuanto hubo en ellos otra actitud. Reina Valera dice otro espíritu. Actitud es importante. Yo a veces veo cristianos que no avanzan ni prosperan por su mala actitud. Una actitud arrogante ante Dios y ante las personas. Una actitud que lleva poco quebrantamiento y humildad en la presencia de Dios. Y por eso viven tristes y no pueden superar las pruebas. Por eso el apóstol Pedro dice, alégrense de verdad en medio de las muchas pruebas, porque estas pruebas son por un tiempo breve. ¿Cuál es el tiempo breve? ¿1 año, 2 años, 5 años? Tiempo breve es todo lo que tú y yo viviremos en planeta Tierra. Híjole, yo sé que a lo mejor esto no te animó mucho, pero es breve comparado con ¿qué? Con la eternidad. Es breve, es muy breve, es como un parpadeo.
Es como lo dice también Pedro en una de sus cartas, donde es como la flor que hoy está y mañana no está, así en nuestra vida. Y entonces es breve el tiempo. Entonces, alégrense porque en medio de las pruebas puedes ver a Dios obrar. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer como firmes en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Las pruebas, déjame decírtelo de esta manera. Las pruebas son el termómetro en nuestra alma que nos ayudan a comprender, a saber la temperatura de nuestra relación con Dios, con su palabra y con otros seres humanos. Las pruebas son un termómetro. ¿Cómo estoy reaccionando ante esto? Hay veces que yo me asusto cómo reacciono y entonces tengo que poner atención de que algo no está bien. Yo pensé que estaba bien. Yo pensé que con solo conocer un poco de la escritura, congregarme los domingos, sonreír cuando llego a la iglesia, levantar mis manos. Pensé que estaba bien, pero la prueba demostró que no estaba bien. Que hay algo que se tiene que solucionar acá adentro. Es un termómetro, pero el carácter es un termostato. Y tal vez los hombres comprendan más el término termostato, ¿verdad? En los autos el termostato es el que regula la temperatura. Entonces, las pruebas son el termómetro, nos indican qué hay acá adentro. ¿En qué nivel está nuestra vida? ¿Qué temperatura tiene mi relación con Dios, con su palabra y el proceso de la transformación? Si está frío, si está muy caliente. Pero cuando yo paso por la prueba con alegría y otras verdades que vamos a ver a continuación, pero cuando yo transito firme, entonces mi alma tiene un termostato para decir, eso se tiene que regular. No es normal que yo esté pasando por una tristeza profunda si el Espíritu Santo vive en mí. No es normal si fui diseñado por Dios para experimentar contentamiento, fidelidad y paz. No es normal. Y entonces la abundancia de su palabra, de su presencia y nuestra actitud humilde y dispuesta para ser transformados van siendo como este termostato que regula la temperatura de las pruebas. No permite que se sobrecaliente nuestra alma o se enfríe a causa de las mismas. Así que debemos preguntarnos cómo reaccionamos ante la desilusión. Esta semana, ¿cómo reaccionamos ante la desilusión, ante la frustración? ¿Cómo reaccionamos ante el fracaso o la angustia? ¿Cómo estoy reaccionando ante el dolor? ¿Cómo reacciono ante los retos de la crianza de los hijos o en el matrimonio o en el trabajo? ¿Cómo reacciono ante la pérdida, ante la enfermedad o la escasez? ¿Cómo estoy reaccionando? Debo poner atención. A veces queremos preguntarle todo a Dios cuando la respuesta está en que nosotros observemos nuestro comportamiento y nuestra actitud y a la luz de la palabra comprender que no es lo correcto. Debemos estar conscientes de que el hecho de que el Espíritu Santo vive en nosotros, iglesia, cristianos, no nos deshumaniza. Hay algunos que han creído que por ser creyentes y tener al Espíritu Santo no van a experimentar emociones que son comunes a la raza humana. Vas a experimentar el dolor, vas a experimentar la frustración. Tienes que experimentarlo, si no, pues ya te convertiste en la cuarta persona de la Trinidad.
una especie de arcángel Gabriel o Miguel, donde no, a mí las pruebas, yo me las como ardiendo. Pues no es cierto eso. Porque o tú y yo tenemos la verdad en eso, o la Biblia tiene la verdad. Y cuando vemos que Jesús pasó por las mismas pruebas, y dice Hebreos que por lo que padeció aprendió la obediencia, pues quiere decir que yo voy a pasar por esas pruebas. ¿Cómo estoy reaccionando ante esta humanidad mía? Es normal que nuestra primera reacción sea la tristeza, obviamente, sea la angustia o cualquier otro sentimiento similar a esto, pero recuerda, es solamente un termómetro. Sin embargo, no deben prolongarse. Debemos dar lugar a que nuestra fe en Jesús y el poder de la resurrección nos impartan la alegría sobrenatural de la cual habla Pedro. De otra manera, la tristeza se convertirá en depresión. Y así vemos muchos que están en una constante tristeza. Es que tengo muchas pruebas. Sí, las pruebas las tenemos todos. Es que tú no sabes las pruebas que yo tengo. No, ni quiero saber a veces. Es normal, eres un ser humano. Y el termómetro en tu alma te está indicando que necesitas y necesito yo más a Dios. Pero no puede prolongarse esa tristeza. Debemos dar lugar a este poder del Espíritu Santo, esta alegría sobrenatural. El salmista dijo, con paciencia esperé que el Señor me ayudara. ¿Con qué? Con paciencia. Paciencia en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no habla de ser pasivos. Es una paciencia activa que el Nuevo Testamento lo traduce también como constancia. Yo estoy esperando en el Señor de una manera activa. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados y pondrán su confianza en el Señor. La fidelidad es el fruto del Espíritu Santo y yo me pregunto, ¿estoy listo para alimentarme yo de ese fruto del Espíritu Santo? ¿Estoy alimentando a las personas que me rodean o es un fruto verde? Cuando vas al súper y dices, híjole, se me antoja ahí una fruta y te la imaginas jugosa, dulce, y te acercas a donde están y están verdes. ¿Verdad que no te la vas a comer así? Esperas a que madure para que sepa rico. Entonces ese fruto que yo estoy comiendo del Espíritu Santo está madurando, está alcanzando esta madurez para que yo mismo coma de él. Algunas escuelas, me doy cuenta el día de hoy que algunas escuelas ahora traen la onda de evitar decirle al alumno que reprobó una materia. Argumentan que quieren evitarle estrés y ansiedad. Los están haciendo unos inútiles. ¿No sería mejor enseñarle a enfrentar sus desafíos, acompañándolos en el proceso de vencerlos para que logren la madurez del conocimiento y del carácter? Que lo preparará no para pasar un examen, no para aprobar con 10, sino para la vida. Porque entonces esos niños que hoy no les queremos decir que no está bien, que tienen que esforzarse y acompañarlos en el proceso, y donde encubrimos con una ¿cómo se llama? Motivación y aplaudimos. ¿Qué va a pasar el día que crezcan y enfrenten problemas en el trabajo, en el matrimonio, con sus hijos, con la enfermedad? Cosas que nos van a llegar a todos, seas cristiano o no. La diferencia del creyente
es que tiene al Espíritu Santo. Es la única diferencia. Y que fue lleno del Espíritu Santo porque Cristo Jesús lo lavó con su sangre. Y entonces le acompaña en estos procesos. Esa prueba por la que estás pasando hoy te hizo ver claramente en qué condición está tu alma, tu mente. ¿En qué medida te estás llenando de la palabra de Dios y estás humildemente cediendo a su gobierno para ser transformado? Seguimos abonando hoy en día para la formación de una generación de cristal. Híjole, mano, se quiebran nomás de verlos. Y sabes que no estoy hablando únicamente de jóvenes, estoy hablando de adultos. No, yo soy de la generación de los baby boomers y no, no, no. Hoy en día nuestra sociedad está formando personas, adultos y jóvenes de cristal. Se quiebran con cualquier viento, renuncian ante cualquier oposición. Es que yo tengo el derecho. Sí tienes el derecho, pero ese derecho te va a llevar un camino bien chueco. Si no nos sujetamos a Dios, a su palabra, y en medio de las pruebas permitimos que Él nos transforme, llenándonos de alegría y de paz. Podemos ser expertos en información bíblica, pero reprobar en carácter cristiano. Ahora, ¿a quién le está escribiendo Pedro cuando les dice, alégrense, aunque tengan que pasar por diversas pruebas? Alégrense. Ahí mismo en 1 de Pedro 1:1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Y menciona a dónde tuvieron que correr, huir. Le está escribiendo esta carta a personas que estaban perdiendo sus hogares, habían perdido sus hogares. Tenían que huir de su ciudad, aún de su país, porque estaban siendo perseguidos sistemáticamente para ser asesinados. Habían perdido ya familiares, habían perdido casas, habían perdido sus recursos materiales. Les estaba yendo como en feria. Y toda esta persecución se desató precisamente por su fe en Jesucristo. Pero añade el apóstol Pedro y dice, ustedes recuerden que fueron elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Pues está así muy, muy padre escrito, ¿verdad? Pero simplemente le está diciendo, recuerden que ustedes fueron lavados por la sangre del Hijo de Dios, que Dios los escogió antes de la fundación del mundo y que Él los adoptó como hijos y tienen una eternidad con Él. Y los bendice diciendo, gracia y paz les sean multiplicadas porque necesitan la gracia y la paz para este momento de prueba. Y te puedes preguntar, bueno, si fui elegido y santificado, ¿por qué estoy pasando por estas pruebas? Estos que recibieron la carta estaban considerando dejar a Cristo para volver a los rituales de la ley judía. Algunos de ellos, considerando esto, caían en una gran desilusión. Esta tristeza profunda a veces viene por expectativas no cumplidas. Es que yo pensé que yendo a la iglesia, es que yo creí que leyendo la Biblia, es que yo creí. Todo eso es muy bueno y debe suceder, pero eso no te va a evitar pasar por pruebas. Esa tristeza profunda viene por expectativas no cumplidas. Se genera por falta de balance en el conocimiento de las verdades bíblicas. Estas corrientes de la mega fe, mega prosperidad, confiésalo, decrétalo, dilo, fuera del balance de otras verdades como el contentamiento. Como que en las pruebas Dios va a transformar nuestras vidas. Es el apóstol Pablo diciendo, le he pedido a Dios que me sane, pero Él me dijo que no me iba a sanar. Y me voy a gloriar en esa gracia porque su poder se perfecciona en esta enfermedad mía. No adoramos la enfermedad ni nos ponemos como víctimas,
pero quiero ver la gracia y la gloria de Dios. Y entonces hay creyentes que pierden el balance por una mala instrucción bíblica, fuera de balance. Y entonces dicen, yo pensé que Dios, pero no sucedió así. Otros creyentes, al darse cuenta que no aprobaron, se reprochan a tal grado que abandonan el proceso de su transformación, cayendo precisamente en la depresión. ¿Cómo enfrentamos las pruebas? Tomando como resumen lo que hemos dicho, vamos a centrarnos ahora en el escrito de Santiago, capítulo 1, verso 2. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, lo dice al igual que Pedro. Las cartas de Pedro, de Santiago y a los hebreos tienen el mismo destino. Estas personas que fueron perseguidas y perdieron todo. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, consideren un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, se pone a prueba la fidelidad, la constancia, ¿la qué? La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Si no hubiera prueba, no necesitaríamos la constancia. Pero es la única manera en que puede desarrollarse. Así que dejen que crezca, no sea flojito y cooperando. Dejen que crezca la constancia. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, y pues esto sucederá hasta que partamos del planeta Tierra, entonces serán perfectos y completos y no les faltará nada. En medio de la prueba podemos decir, no me falta nada. Tengo todo, tengo a Cristo, tengo su palabra, tengo eternidad y sí, tengo muchos y muy variados problemas. ¿De cuál quieres que te platique? Pero mi esperanza no está en los problemas. Mi esperanza no está en que venga alguien y me saque de los problemas. Yo me hago cargo de mí mismo y de mi alma y entonces me levanto sobre la palabra de Dios, que es una roca firme para ser constante. No me falta nada. 5 puntos de todo lo que hemos hablado para enfrentar las pruebas. Número 1, Santiago dice, enfrenta problemas. Enfrenta el problema. No huyas del problema. No estés todo el día oyendo predicaciones. Eso no te va a sacar de tus problemas. Todo el día oyendo, ese llega a ser un escape para muchos. Crean atmósferas artificiales de la presencia de Dios con tal de no enfrentar lo que hay acá adentro. Tenemos que practicar la quietud. Y en la presencia de Dios, a través de su palabra, contemplar a Cristo. Y al contemplar a Cristo en esta quietud, va a ser como un espejo que me va a hacer que hay en mi alma. Enfrenta los problemas. Deja de huirles. Ponles nombre. Y pídele a Dios sabiduría para enfrentarlos. Número 2. Tanto Pedro como Santiago nos dicen que esas pruebas deben ser por un tiempo. Tal vez la prueba dure mucho tiempo, pero tu condición de tristeza y de desilusión solo debe durar un breve tiempo. La tristeza causada por ese problema debe durar solo por un tiempo. Sí se vale llorar. Sí, por supuesto. Sobre todo en las pérdidas difíciles, las pérdidas de un familiar, la prueba de la pérdida de un familiar, sí genera una tristeza profunda y debemos pasar por las diferentes etapas del duelo. Pero no puede durar toda la vida. Número 3.
Conectémonos con la fuente de alegría en ese tiempo de prueba. ¿Sabes qué? Yo creo, es una percepción muy personal, que nosotros los hispanos creemos que es una ofensa mostrar paz, alegría y contentamiento en medio de circunstancias difíciles. Como que de manera, como cultura y la religión que ha reinado sobre nuestro país, nos dice que debemos siempre estar tristes, cabizbajos, en penitencia eterna. Pero eso está destruyendo a muchas personas. Tienes que conectarte con la fuente de la alegría. Solamente es Dios. Conéctate con Él. Practica su presencia. No estamos orando todo el día como pericos, hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. Llega un momento donde necesitamos estar quietos en la presencia de Dios. Leer su palabra, meditar en ella. Permitir que Dios de su corazón, de su trono de gracia, me envíe esta alegría porque la depresión me está matando. Número 4. Lo que se está probando, recuérdalo, es tu fidelidad. Eso es lo que se está probando. ¿Y cómo puedes aprobarla? Constancia. Llueve, truene, relampaguee, se caiga el cielo, tú continúas. Hay gente que le digo, lo único que tienes que hacer los domingos es traer tu cuerpo. Es todo. Es que voy sin ganas, no tengo ganas, no importa. Trae tu cuerpo. Lo traes, le dices, cuerpo, vamos a ir. Hay algunos que yo veo sentados, algunos medio durmiéndose. Yo no me agüito. La neta, no me agüito. Si es una actitud irreverente, cuidado, porque estamos tratando con Dios. Pero hay algunos que vienen muy cansados, muy agobiados y muy tristes. Y se sientan y a veces yo los veo que está... Ahora, no es pretexto para que te me duermas, ¿eh? Pero a veces yo veo que están así. Y digo, trae tu cuerpo nada más. Porque el Espíritu Santo que vive en todos los creyentes te va a impartir algo que tú necesitas. Sé constante. Vente los miércoles de oración. Si no puedes por el trabajo, pero tú sabes si realmente es por el trabajo o es por apatía e indolencia. Y ahí, pues ni cómo ayudarte. Tenemos el intensivo en línea, intensivo dominical. Hay muchos recursos en esta iglesia para que tú seas constante. Sirve en un ministerio y sé fiel. Es que amanecí que me dolió la uña. Pues tómate un ibuprofeno y vente a servir. No es que amanecí con diarrea. Pues ¿cómo se llama? Un Treda. Yo a veces lo que digo es, la única diferencia entre tú y yo es que yo no me puedo dar el lujo de faltar. Y hay ocasiones que nomás traigo mi cuerpo aquí. Y le digo, aquí vas a estar. Y te vas a subir. Y lo vas a hacer. Y lo vas a hacer lo mejor que puedas. Y a veces tengo que luchar con la tentación de decirle a Dani Lira, te encargas. Y se lo he dicho, ¿verdad? Híjole, Dani. A veces no viene Dani porque está en el otro campus. Digo, qué bueno que no viniste porque hubiera sido la tentación muy grande. Pero esa es la única diferencia. No hay otra diferencia entre tú y yo. No me puedo dar el lujo, porque entonces la tristeza profunda
por mis propios problemas y pruebas, me van a llevar a estar en una cama postrado y con la excusa de mi condición, dejar de experimentar las glorias de Cristo. Y terminamos. Número 5. ¿Cuáles son las áreas del carácter cristiano que debo fortalecer en mi vida? De ahí, Gálatas capítulo 5. ¿Qué son las áreas? Exponte. Necesito el fruto del Espíritu Santo, de la paciencia. Pues hombres, cuida a tus hijos, sobre todo los pequeños. Es la oportunidad para desarrollar paciencia. Por último, quiero mencionar cuando la tentación se convierte en prueba. Así lo dice Santiago. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir: Dios me está tentando. Ay, Dios lo permitió. No. Dios no te está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. A los ojos de esto incluso puedes leer ahora sí Job. Pero ese es otro tema. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, el pecado. Cuando se deja crecer, da luz la muerte. Así que no se dejen engañar, amados hermanos. Todo lo que es bueno, perfecto, desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía, como una sombra en movimiento. Vas a pasar por tentaciones. Esas vienen de nuestros propios deseos desordenados. Esa tentación se convierte en una prueba. ¿Cómo voy a reaccionar? Y aún en la tentación, si has caído, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aún en el pecado, la prueba es que regreses arrepentido y dispuesto a ser transformado. Ay del solo. Si tú estás solo, ay del solo, que no tiene nadie que le dé soporte, que le dé corrección, que le imparta esta ternura y esta bondad de Dios que a veces se manifiesta diciendo adelante. Pero no es un simple adelante, es estoy contigo para acompañarte. Ay del solo. Las pruebas no fueron diseñadas para pasarlas solos. No fueron diseñadas para pasarlas solos. Hay gente que incluso se retira de la iglesia porque estoy pasando por un momento de prueba. No, pues solo te va a ir peor. Tu fe y fidelidad deben ser fortalecidas por el cuerpo de Cristo. El compañerismo, la oración corporativa, el servicio en la comunidad cristiana son esenciales para transitar por las pruebas. Estás pasando por pruebas. Eres un ser humano. ¿Cómo vas a responder ante la prueba? ¿Te puedes abandonar en la tristeza profunda, en la desilusión? ¿O puedes venir a Cristo en fidelidad, en constancia, para ser transformado y sanado? Y que el Espíritu Santo te imparte una gran alegría en medio de esas pruebas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por Cristo Jesús. Estamos pasando por pruebas, Señor. Hay pruebas en lo más profundo de nuestra alma, en nuestro interior. De todo tipo, somos seres humanos. Pero no peleamos las batallas como lo hacen los seres humanos. Venimos hoy ante ti, Señor, ante el poder de tu fuerza amorosa, de ese poder de la resurrección. Y aquí está, Señor, mi depresión a causa de estas pruebas que estoy pasando y donde quiero encontrar la razón y la respuesta. Pero hoy comprendo, Señor, que al pasar por ellas lo que puedo experimentar
Es tu gracia, tu bondad. Y por eso venimos al trono de la gracia para hallar este oportuno socorro. Esta es mi tristeza a causa de estas pruebas. Esta es mi angustia a causa de esta prueba. Y te confieso, Dios, que a veces pensé que tú ibas a hacer algo de tal manera y no sucedió conforme a mi expectativa. Y eso también me entristeció. Pero quiero conocerte a través de tu palabra y llevar un balance correcto, Señor, de tus verdades para en medio de las pruebas, Señor, experimentar alegría. Si necesitas sabiduría en estas pruebas, pídesela a Dios, como dice Santiago también, y Él te la dará en abundancia. Sabiduría, Señor, en nuestros hogares, en estas pruebas que estamos pasando. Sabiduría en la administración de nuestros recursos económicos, si son pruebas económicas. Sabiduría e inteligencia y la guianza, Señor, médica en medio de esta aflicción de la enfermedad. Señor, hoy venimos a ti con la disposición de crecer en carácter y de serte fiel y ser confiable para ti, Señor. Si estás pasando por una gran tentación, no te quedes solo. No te quedes solo. Esa tentación ya es una prueba. No te quedes solo. Estamos para ayudarte, para servirte. Y Padre, te damos gracias porque tu buena y perfecta voluntad nos acompañará todos los días de nuestra vida. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.